arrancar con un comentario inicial vinculado a un tema económico que está judicializado, pero que curiosamente esos mismos medios que tienen primicias todo el día, porque tienen a sus periodistas ahí anclados en Comodoro Pi, algunos incluso adentro de los despachos, y que escriben a veces desde el escritorio del juez o la jueza o el fiscal o la fiscala directamente, justo no se enteran de los temas que involucran a Mauricio Macri y a los candidatos presidenciales de Mauricio Macri. ¿A qué me refiero? Me refiero a una causa judicial muy importante, y me animo a decir de las más importantes que hay en Comodoro Pi, que es la que investiga la deuda que tomó Macri con el FMI. Yo quiero contarles una pequeña anécdota, y es que acá en el Destape, en 2018, cuando Macri tomó esa deuda con el FMI, nos enteramos de que había tomado la deuda sin un solo papel que la justificara. Ustedes saben que en el Estado, si vos tenés que comprar, no sé, una computadora como esta que tengo acá o un lápiz, tenés que hacer una licitación, 3 presupuestos, explicar por qué vas a hacer ese gasto, que ese gasto se ponga en el presupuesto. Hay una carpeta para cada gasto del Estado. Hubo un grupo de personas, ¿sí?, que se presentaron ante la justicia pidiendo acceder a esa carpeta. Querían saber cómo el gobierno de Macri había tomado la deuda con el FMI. Y el gobierno de Macri les contestó: miren, no hay carpeta porque no la necesitamos. Fue raro. Bueno, nosotros accedimos a esa causa judicial. Me acuerdo que yo tenía los papeles, lo llamo a Navarro, le digo: che, está esto. Y dice: no puede ser. Y yo: sí, yo dije lo mismo, pero mirá, no puede ser. Bueno, revisamos los papeles y efectivamente era así. La respuesta del gobierno de Macri fue: no hay carpeta que explique cómo tomamos esta deuda con el FMI. Básicamente fueron, pidieron la guita, la trajeron y punto. Y ahora les voy a mostrar que esto después se documentó todo. Tanto fue así que nosotros lo publicamos en 2018. Fuimos los únicos que publicamos esto y nadie dio bola. Nadie dio bola. No puede ser, el Destape, una operación, campaña del miedo, no sé qué, que la deuda. Bueno, tiempo después efectivamente se inició una causa penal. Lo otro era una causa por un pedido de acceso a la información pública. Se inició una causa penal que está en Comodoro Pi y que tiene justamente la jueza María Eugenia Capuchetti, jueza designada por Macri, y que tiene a su cargo también la investigación por el atentado contra Cristina. Bueno, en esa causa se tiene que dilucidar si hay responsabilidad penal de los funcionarios de Nicolás Dujovne y de Mauricio Macri, y de Federico Sturzenegger también, que era el presidente del Banco Central, que contrajeron esa deuda. Bueno, hace unos días nomás, la Procuración del Tesoro, que es la cabeza de los abogados del Estado, le llevó a la jueza María Eugenia Capuchetti las conclusiones a las cuales llegó la Auditoría General de la Nación. La Auditoría General de la Nación es el organismo que está cogobernado por todos los partidos políticos. De hecho, está presidido por Jesús Rodríguez, un radical. Está integrado, entre otros, por Miguel Ángel Pichetto, un hombre de Macri ahora. Está integrado por gente de Massa, por gente de la Cámpora. Tiene un cogobierno ahí. Y por operadores históricos también que hay en el peronismo y en distintas fuerzas. Y que analizó justamente qué había hecho Macri con la deuda. Eso tuvo un poco de repercusión. Nosotros lo publicamos en el Destape, que en su informe preliminar ya decía la AGN: la deuda no estuvo justificada en ningún papel. Bueno, ahora la Procuración del Tesoro le llevó a Capuchetti directamente el informe final y les voy a leer 8 puntos para que entiendan cómo se tomó esta deuda de 45.000 millones de dólares, que hace que hoy cada dólar que conseguimos y que cuesta mucho, cada dólar que consigue el Estado con exportaciones, cada dólar que consigue el Estado de distintas formas, se termina yendo por segunda vez hacia el exterior. La primera vez se fue por la fuga, porque no solo Macri pidió todo este dinero, sino que todo ese dinero se fugó. Salió de la Argentina. Y ahora está saliendo por segunda vez, pero hacia el FMI, que nos prestó irresponsablemente esto, cuando no había ningún papel, cuando no estaba justificado, y además, si el FMI fuera un banco,
concentró el 60% de sus préstamos en un solo cliente, que es la Argentina. A cualquier gerente de banco lo hubieran echado por hacer eso. Ningún banco pone el 60% de sus créditos en un solo cliente. Eso hizo el FMI. ¿Qué dice lo que le llevó la Procuración del Tesoro a la jueza Capuchetti? Y curiosamente los periodistas que están todo el día sentados a UPA de la jueza Capuchetti no se enteraron. Miren qué curioso. Dice, por ejemplo, no fueron cumplidos los procedimientos internos específicos previstos para la aprobación de préstamos provenientes de organismos multilaterales. O sea, no hay expediente que justifique la toma de la deuda con el FMI. Punto 2. Y este es tremendo. Los expedientes administrativos destinados a respaldar el acuerdo stand-by fueron generados con informes insuficientes a posteriori de la firma de aquel instrumento. O sea, hicieron el expediente después de tomar el préstamo. Lo cual es un delito. Hicieron el expediente después de hacerlo. Tercer punto, el Banco Central no emitió opinión pertinente respecto del impacto de la operación sobre la balanza de pagos futuros. Cualquier toma de deuda necesita que el Banco Central diga, bueno, ¿cómo va a impactar esto en la balanza? No estuvo Federico Sturzenegger. ¿Sí? Cuarto punto, el acuerdo fue firmado sin competencia, o sea que no lo podían hacer, por el entonces ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, el que vivía en un baldío, y los presidentes del Banco Central, sin que se otorgara la debida intervención del Ministerio de Finanzas. ¿Sí? Quinto punto, la operación no fue aprobada por el Congreso y tampoco fue dictado un decreto presidencial aprobando esta operación, la que fue concretada por funcionarios que carecían de competencia para ello. O sea, fueron dos funcionarios de segunda línea, está bien, un ministro y un presidente del Banco Central, pero la primera línea es el presidente. Tenía que firmar Macri un decreto, no lo firmó. Y el Congreso no lo aprobó. Y fueron dos tipos y pidieron 45.000 millones de dólares en nombre de todos nosotros. Punto 6. El acuerdo stand-by de 2018 con el FMI fue improvisado. No se inscribió en una estrategia de gestión de la deuda pública, ni se contemplaron escenarios con mecanismos alternativos de emisión de deuda. O sea, no buscaron ninguna otra alternativa que ir y someternos por una década más al FMI. Séptimo punto. Los ingresos resultantes de los desembolsos, segundo y tercero del préstamo del FMI, no fueron incorporados al presupuesto nacional. O sea, violaron también una ley que dice que eso se tiene que incorporar al presupuesto, donde se dice para qué se va a gastar. ¿Y por qué no lo incorporaron? Porque no lo iban a gastar en nada del presupuesto. No lo iban a gastar en rutas, en hospitales. Lo usaron para la fuga. Y el último punto cita directamente a un informe de la AGN que dice que la deuda no resultaba sostenible en un contexto de déficit de cuenta corriente y libre entrada y salida de capitales. Los datos reflejan una situación de alto riesgo de incumplimiento de pagos de servicios de deuda y vulnerabilidad económica, lo que permite afirmar que la deuda pública de Argentina al 31 de diciembre de 2018 era insostenible. Esto llegó a Comodoro Pi hace unos días. Esto es lo que explica por qué no tenemos dólares. Esto es lo que explica por qué cogobierna la Argentina el FMI. Esto es lo que explica por qué Massa tiene que viajar todo el tiempo a Estados Unidos a recibir órdenes del FMI. Esto es lo que explica por qué tiene que viajar el presidente a pedirle por favor a Joe Biden que lo ayuden los organismos multilaterales. Esto es lo que explica por qué el Banco Central, no solo esto, porque la gestión actual del Banco Central también tiene responsabilidad por la fuga de los dólares generados durante este gobierno y también la gestión anterior de la aduana. Pero eso es otro capítulo que alguna vez habrá que revisar. Pero eso es lo que explica por qué el gobierno actual no tiene dólares también para frenar las corridas, para frenar la inflación. Y esto llegó a Comodoro Pi y no dijeron nada. Dale. Lo que otros callan.